Vamos entonces a ver ahora los factores que influyen en la solubilidad. Entonces, si leemos la placa, vemos que todos estos términos ya nos resultan comunes porque lo hemos mencionado en los otros equilibrios que hemos estudiado. Pero ahora lo que vamos a hacer es particularizarlo para el equilibrio de solubilidad. Entonces, analicemos el efecto ion común. Recordemos que cuando yo hablaba de ion común, tenía que tener presente que había algún ion que era común al equilibrio que estoy analizando y que era aportado por dos electrolitos diferentes. Por ejemplo, si nosotros en el equilibrio de solubilidad del sulfato de bario, por ejemplo, agregamos una solución de cloruro de bario, que es una solución resoluble, una sal muy soluble en agua, vemos que va a haber iones barios aportados por el equilibrio de disociación, o sea, de disolución del sulfato de bario, pero también va a haber iones barios aportados por las sales del cloruro de bario. O si hubiéramos agregado, por ejemplo, un sulfato de sodio, lo que tendríamos es un ion sulfato, o sea, mayor que el del equilibrio, porque hemos agregado un ion común sulfato. Entonces, si recordamos el principio de Le Chatelier, que decía que cualquier perturbación del equilibrio, el equilibrio se desplaza en el sentido de anular esa perturbación, y lo que estamos viendo acá es que lo que hay es un aumento, de la concentración de bario o de la concentración de sulfato. Entonces el equilibrio, para compensar las concentraciones necesarias, lo que va a hacer es desplazar el equilibrio hacia la izquierda. ¿Qué significa en un análisis de equilibrio heterogéneo que el equilibrio se desplace hacia la izquierda? Bueno, quiere decir que como consecuencia del agregado de un ion común, cualquiera sea, lo que va a resultar acá es un aumento en el precipitado, o sea, una disminución en la solubilidad del ion. Si nosotros analizamos el efecto salino o efecto de iones extraños y lo que estamos agregando ahora, por ejemplo, es una sal soluble en nitrato de sodio, se observa el siguiente fenómeno. Alrededor de los iones plata van a empezar a ser atraídos estos iones plata por los aniones nitrato que yo he agregado, formando una primera capa iónica de iones, de contraiones para la plata. Lo mismo va a ocurrir con la capa contraiónica para el cloruro, es decir, este cloruro se ve rodeado de iones plata y entonces lo que ocurre es que se disminuye o se dificulta la interacción de la plata con el cloruro para volver al equilibrio de solubilidad, y entonces al disminuir esta velocidad de reacción entre el ion plata y el ion cloruro, ¿qué es lo que hace el precipitado? Se disuelve tratando de que las concentraciones que estén en el equilibrio sean las exigidas en esa condición. De tal manera que acá en lo que se observa es que es un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha. Dicho de otra manera, el efecto salino o el agregado en un equilibrio de solubilidad de un ion extraño, lo que provoca es un aumento de la solubilidad del compuesto, por lo tanto, el compuesto, el precipitado, se solubiliza. Si ahora vemos el efecto del pH, este efecto es muy importante. Ustedes a lo largo de la carrera van a ver que es fundamental regular el pH en muchísimos de los procesos que ustedes van a estudiar a lo largo de la materia. Y si supongamos están haciendo edafología, con más razón. Entonces, acá tenemos un ejemplo de equilibrio de solubilidad del hidróxido férrico. Entonces, para ver
cómo afecta el pH del medio, lo que nosotros tenemos que observar que podemos agregar iones protones o agregar, o sea, modificar la concentración de iones hidrógeno o de iones oxidrilo. Si nosotros vamos a analizar el pH desde el punto de vista para este equilibrio del agregado de iones hidrógeno, lo tenemos que ver como el efecto, como si fuera un efecto de ion salino, porque es un ion diferente a los iones de este equilibrio. Si nosotros lo que hacemos es agregar o modificar la concentración oxidrilo, lo que estamos haciendo es un análisis desde el punto de vista del ion común. Bueno, veamos entonces. Supongamos que yo estoy agregando iones hidrógeno. Esto quiere decir, aumentar la concentración de iones hidrógeno quiere decir que yo estoy disminuyendo el pH del medio. Entonces, ¿qué se observa? Cuando yo voy disminuyendo, o sea, agregando iones hidrógeno, lo que se hace es, en este oxidrilo, lo que va a favorecer es hacia la formación de agua. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a haber menos iones oxidrilos disponibles del equilibrio por la formación de agua, y entonces el hidróxido férrico se ve forzado a disolverse para aportar los iones oxidrilos que en este equilibrio es indispensable para mantener esa situación. Si yo hubiera agregado, por ejemplo, iones oxidrilos con una sal externa, con un hidróxido de sodio, por ejemplo, entonces yo ¿qué veo? Este aumento de concentración iónica de iones comunes, o sea, iones oxidrilos, provoca un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda, o sea, hacia la formación de más sólido, lo que me permite entonces decir que en este análisis, en este equilibrio analizado, o sea, para el hidróxido férrico, entonces cuando yo disminuyo el pH por agregado de algún ácido fuerte, entonces el precipitado del hidróxido férrico se disuelve. Si yo por alguna razón lo que hago es aumentar el pH con el agregado de algún oxidrilo, de alguna base fuerte, lo que logro es que se observe un aumento del precipitado. O sea que acá ustedes van a ver a lo largo de su carrera que como yo puedo, si me interesa solubilizar un determinado compuesto, voy a aumentar iones oxidrilos y a bajar el pH, o si lo que me interesa es que se mantenga en precipitado para no contaminar lo que yo estoy analizando, entonces nos conviene agregar un ion común. Bien, el otro fenómeno que nos falta analizar es la formación de iones complejos. Bueno, acá en realidad cuando se habla de solubilidad de un precipitado, también se puede modificar por la formación, digamos, de un ion complejo. Y hay dos tipos de análisis que podríamos hacer, cuando el ion complejante no es común a ninguno de los iones del precipitado y cuando el ion complejante sí es común a uno de los iones del precipitado. Entonces comenzamos analizando el primer caso. Supongamos que tenemos el equilibrio de disolución del hidróxido de aluminio, vemos los iones formados y en este caso agregamos alguna sal, un fluoruro de sodio, de potasio, y ¿qué es lo que se observa? Que se va a formar con el aluminio este complejo hexafluoruro de aluminio 3. El complejo empieza a, digamos, a tomar para poder formarse, sacar los iones aluminio que están presentes en el equilibrio, y entonces, como consecuencia de esto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, de tal manera que decimos que el hidróxido de aluminio se solubiliza por la presencia de fluoruro cuando se forma este complejo hexafluoruro de aluminio. Si analizamos el segundo caso, donde el complejo que se forma es común a uno de los iones, y nosotros vemos que, por ejemplo, teníamos el precipitado del cloruro de plata
al que le íbamos agregando cloruro, en un exceso de cloruro lo que vamos viendo es una formación de complejos de plata. ¿Y qué es lo que vemos? Si recordamos que cuando analizamos la solubilidad del cloruro de plata en función del ion común, veíamos que, esto lo vimos en sólido, que les recomiendo que también vean la clase teórica de sólido, se observaba que había una disminución de la solubilidad por agregado de ion común. Pero cuando este ion común pasa a un determinado nivel que empieza a tener reacciones secundarias como las reacciones de complejación en este caso, empezamos a ver cómo la solubilidad aumenta. Les quiero recordar que los cálculos numéricos de todos estos factores que acabamos de analizar los van a encontrar en el material, en la guía de estudio que también se les sube al aula para que lo vean con mayor detenimiento. Bien, lo que vamos a ver entonces ahora son las aplicaciones de la constante del producto de solubilidad. ¿Para qué vamos a utilizar ese valor tan importante y que está tabulado para cada uno de los casos? Bueno, nos va a servir para hacer predicciones si en estas condiciones el precipitado vamos a tener la aparición o no de un precipitado. Esto lo hacíamos comparando PI con PS. También lo que vamos a hacer es, conociendo el valor del producto de solubilidad, vamos a calcular la solubilidad de este compuesto iónico, poco soluble. O, conociendo la solubilidad de la sustancia, se va a poder determinar el PS. En caso de que haya varias sustancias presentes, también nos va a permitir este concepto de producto de solubilidad analizar los equilibrios de precipitación para ver si este compuesto será más o menos soluble. Bueno, entonces recordemos que estas predicciones es posible cuando nosotros hacíamos la comparación entre el producto de solubilidad y el producto iónico. En base a eso, en las condiciones naturales, o sea, en las condiciones experimentales, nosotros vamos a poder, conociendo las concentraciones iónicas, predecir si el compuesto va a precipitar o no va a precipitar o se va a mantener en una solución saturada. Ahora, ¿cómo vamos a analizar el cálculo de la solubilidad a partir del PS? Entonces, si ustedes recuerdan que la solubilidad era la máxima concentración del soluto expresada en gramos, capaz de disolverse en 100 mililitros de agua, por ejemplo, para los sistemas acuosos nuestros a una dada temperatura, nosotros podemos expresar el concepto de producto de solubilidad en función de la solubilidad de la sal. Bien, entonces, si nosotros habíamos visto que este compuesto genérico A sub M, B sub N, que le voy a sacar el paréntesis ese que poníamos en sólido para que no se confunde con la solubilidad. Acá la línea descendente implica que es un precipitado, o sea, un compuesto poco soluble. Bueno, vemos acá, recordemos el concepto de producto de solubilidad, y ahora lo que vamos a hacer es decir que si S es la solubilidad de la sal, y acá el anión A aparece M veces afectado por un factor que es el coeficiente de su estequiométrico en su fórmula, nosotros vamos a decir que de este compuesto se han formado M veces S. Y del catión se han formado n veces S porque n es el coeficiente estequiométrico para el catión. Entonces, si nosotros en la definición de productos de solubilidad reemplazamos cada una de estas concentraciones por su equivalente en función de la solubilidad, nosotros vamos a decir que PS es igual. La concentración del anión es ms elevado a la m, porque es la definición de PS, multiplicado por la concentración del catión, que ahora hemos visto que es ns, elevado a al coeficiente estequiométrico de B.
Bueno, para hacerlo más concreto vamos a ir a los ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar dos ejemplos. Empezamos con el cloruro de plata y habíamos visto que el pH del cloruro de plata era el producto de las concentraciones molares del cloruro y de la plata. Si nosotros ahora expresamos estas concentraciones en términos de solubilidad, vemos que para la plata se formaron S moles de iones plata y S moles de iones cloruro. Si reemplazo en esta ecuación, me queda que el PS es igual a S cuadrado. Despejando la solubilidad, porque conozco el PS, entonces obtengo el valor de solubilidad para esta sal cloruro de plata. ¿Qué pasa si yo analizo Bien, veamos entonces ahora el análisis de cómo puedo calcular la solubilidad a partir de una sal donde la relación ya no es 1 a 1, como por ejemplo el cromato de plata. En el cromato de plata vemos que si consideramos la solubilidad, vemos que se han formado, según la estequiometría de la reacción, 2 moles, ¿sí? O 2 moles de iones plata por cada mol de ion cromato. Entonces, si la concentración la expreso en función de la solubilidad, yo diré entonces que se forman dos veces S de iones plata y un IS de iones cromato. Si nosotros reemplazamos en la definición de producto de solubilidad y recordamos que la concentración de cromato está representada por el término S, que sería la solubilidad, y la concentración de iones plata está representado por su concepto 2S en función de la solubilidad, y esto elevado al cuadrado por definición de PS, entonces vemos que el PS del cromato de plata nos queda igual a 4S cubo, y desde allí despejamos la solubilidad de tal manera que tenemos este valor de solubilidad. Entonces, resumiendo, ¿qué nos queda? Resumiendo, ¿qué nos queda? Que el producto de solubilidad del cloruro de plata, cuyo valor es 1,8 por 10 a la menos 10, obtenemos este valor de solubilidad. Y para el cromato de plata, cuyo PS es 2,4 por 10 a la menos 12, tenemos este valor de solubilidad. Esto vamos a después utilizarlo, reutilizarlo, por eso lo remarco. Bien, ¿qué es lo que nos falta ahora? Calcular el PS conociendo, o sea, partiendo del dato de solubilidad. Acá les quiero hacer un recordatorio. Las solubilidades en la bibliografía generalmente se expresan en gramos por litro, pero como cuando nosotros hemos definido el producto de solubilidad, lo hemos digamos, lo hemos hecho desde el punto de la constante de equilibrio, y recordemos que por definición esas constantes están, las concentraciones en la constante están expresadas en moles por litro, entonces es que nosotros debemos tener cuidado porque cuando la solubilidad sea obtenida, como en los casos anteriores, desde el producto de solubilidad, nosotros vamos a obtener siempre sus valores en moles por litro. Pero ahora, como el dato nuestro va a ser la solubilidad, este dato puede estar desde gramos, como gramos por litro o moles por litro. Entonces, para poder hacer uso de este dato y aplicarlo en la constante del producto de solubilidad, necesitamos transformar a moles por litro, ejercitación que la van a hacer en la clase de teórico práctico. Bien, vamos a ver, supongamos que acá vamos a analizar la solubilidad del cloruro de plata en agua y nos dan el valor de 0,016 gramos por litro. Entonces nos piden calcular el PS y nos dan de dato adicional el peso molecular. Entonces, por lo que acabo de explicarle, si acá el dato de solubilidad está dado en gramos por litro y me piden calcular el producto de solubilidad, necesito sí o sí transformar la concentración, la solubilidad en moles por litro. Entonces,
regla de 3 simple, ya ustedes están especializados en esto de transformar los gramos por litro a moles por litro, utilizando el factor de conversión que sería el peso molecular, y entonces nosotros primero hemos transformado que 0,016 gramos por litro equivalen a 1,12 por 10 a la menos 5 molar. Bien, transformado este dato, lo que hacemos ahora es plantear la ecuación de disociación para poder establecer cómo es la estequiometría de la reacción. En este caso particular, sabemos que la misma cantidad de, digamos, de cationes y aniones están produciéndose, por lo tanto puedo decir que las concentraciones son iguales. ¿Y son iguales a quién? A la solubilidad. Entonces, si aplico el concepto de PS desde el punto de vista de la solubilidad, voy a decir que el producto de solubilidad para el cloruro de plata será S al cuadrado, o sea, el valor de solubilidad, y obtenemos de esta forma el valor del PS con estos datos. Les quiero recordar, acá está escrito moles cuadrado por litro cuadrado. Lo que se usa en la bibliografía es el valor del PS sin el agregado de estas unidades, para que las tablas no sean tan complicadas, pero quiero que recuerden que siempre cuando yo obtengo valores de PS están referidos a moles por litro, por la razón que les recordé, que es deducida de las constantes de equilibrio. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se pueden analizar los equilibrios de precipitación. Y para ello vamos a tomar de ejemplo, por ejemplo, los halogenuros de plata. Y bueno, veamos qué pasa con el cloruro de plata y con el bromuro de plata. O sea, acá tenemos unión común, plata, en ambos precipitados, y queremos ver si pudiéramos hacer una apreciación de lo que vemos en función del producto de solubilidad. Bueno, vamos a la tabla. El producto de solubilidad del cloruro de plata ya hemos visto, es 1,8 por 10 a la menos 10, y el PS del bromuro de plata es 5,1 por 10 a la menos 13. Si yo aplico desde el producto de solubilidad y saco la solubilidad, obtengo estos valores. Entonces, hemos visto que la solubilidad del cloruro de plata está en el orden de 10 a la menos 5, y ahora vemos que la solubilidad del bromuro de plata está en el orden de 10 a la menos 13. Entonces, no, acá hay un errorcito. A ver, vamos a ver. Recordemos entonces que para el bromuro de plata, la solubilidad, como la relación es 1,1, también está dado como la raíz cuadrada del producto de solubilidad. Allí es donde advierto el error, y entonces calculado vemos que la solubilidad tiene el orden de 10 a la menos 5. Bueno, si analizamos las solubilidades relacionadas con los productos de solubilidad, vemos que este PS es mayor y la concentración de la sal disuelta también es mayor. Entonces, y para el bromuro de plata le corresponde una concentración, el valor de PS es menor, por lo tanto la concentración de sus iones en la solución es menor. Entonces, lo que estamos viendo es que si estoy comparando dos compuestos de la misma relación estequiométrica, como en este caso, cloruro de plata y bromuro de plata, vemos que a mayor PS, mayor solubilidad. Quiere decir que la concentración de los iones solubles es mayor. Si el PS es menor su valor de solubilidad. Quiere decir que este compuesto es más insoluble. ¿Qué otro? Bien, esto solo es válido cuando la relación de los iones es 1 a 1, o sea, siempre estoy comparando lo mismo. ¿Qué es lo que pasa si la situación es diferente al comparar la solubilidad de electrolitos con diferentes cargas? Entonces vamos a ir directamente a los ejemplos que nosotros habíamos analizado. Entonces ahora vamos a comparar los valores de solubilidad de la plata, por ejemplo, tanto en el cloruro de plata como en el cromato de plata. Cálculos que hicimos en las placas anteriores. Entonces,
Si vemos, si lo observamos solo desde los PS, veo que el producto de solubilidad de cloruro de plata es mayor que el producto de solubilidad del cromato de plata. Quiere decir que cuanto más chico es el compuesto, el valor de PS sería más insoluble. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre? Esto era válido cuando comparábamos las mismas estequiometrías. Ahora veo que la relación de solubilidad sacada desde el PS para el cloruro de plata es 1,34 por 10 a la menos 5. Y para el cromato de plata es 8,16 por 10 a la menos 5. ¿Qué es lo que veo? Que acá tengo una mayor concentración, si yo comparo son 8 veces más iones cromato disueltos respecto de los cloruros que yo pueda observar acá. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que en estos casos no puedo hacer la apreciación de a mayor PS, mayor solubilidad, porque en este caso me está demostrado que es más soluble el cromato de plata que el cloruro de plata. O sea, que vemos que la solubilidad del cromato entonces es mayor, aunque su producto de solubilidad sea menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cloruro necesita menos plata para precipitar. ¿Bien? Esto solo es posible, recordemos, hacer estas generalizaciones solo cuando podemos comparar precipitados de la misma relación. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una apreciación directa para el cromato de plata, debiera tener, por ejemplo, un sulfuro de sodio, un sulfuro de plata, y podríamos ahí tener la relación 1,2, igual que acá. Bien, entonces, para ir redondeando y fijar los conceptos, porque son varios, entonces vamos a decir que, recordemos, que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un determinado volumen de solvente y a una dada temperatura. Que la solubilidad no es otra cosa que la concentración de la solución saturada en el equilibrio. Por eso podía comparar los PI y los PS. Y que la solubilidad de un compuesto poco soluble se expresa en gramos por litro o en moles por litro. Entonces tendré que tener cuidado en las unidades para poder hacer los cálculos numéricos. También vamos a fijar que el producto de solubilidad que se aplica a compuestos poco solubles nos va a permitir calcular la solubilidad a partir del PS o calcular el PS conociendo la solubilidad. ¿Qué más hemos aprendido? Que si nosotros podemos predecir qué va a ocurrir en un sistema natural determinado, sí puedo comparar los valores tabulados de PS con los valores experimentales del producto iónico. También lo que hemos hecho es analizar los equilibrios cuando teníamos la relación 1 a 1 o cuando teníamos relaciones diferentes para poder hacer estimaciones o apreciaciones a priori. Y acá les dejo un concepto muy importante. Se pueden considerar insolubles o muy poco solubles a las sustancias cuyas soluciones saturadas tienen una concentración inferior a 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3 molar. Este es un valor límite establecido para definir si un compuesto es poco soluble o muy soluble. Bueno, con esto entonces terminamos los fundamentos teóricos de PS. Les quiero recordar que el tema complementario necesario para este es sólido, que ya está subido también en el aula. Muchas gracias y hasta la próxima semana.